lo dijo en la primera hora. Vamos a comenzar con esta segunda parte de nuestro espacio y ya lo tenemos en la cabina al asambleísta Adrián Castro, quien es virtual asambleísta reelecto por la provincia de Azuay, esta vez en representación del sector político de ADN. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, asambleísta. Gracias, Andrea y Fabricio, un gusto saludarles y estar con ustedes esta mañana, siempre un placer. Gracias a usted, Adrián, por la gentileza de acompañarnos. A ver, quiero empezar la entrevista con usted a propósito de una propuesta que ha planteado la bancada de ADN en la Asamblea Nacional, que plantea enfrentar la delincuencia organizada transnacional con alianzas militares y el ingreso de fuerzas especiales de países aliados. Esto ha planteado el asambleísta Ferdinand Álvarez, que también pertenece a la bancada de ADN, para que sea incluido como cambio del orden del día para la jornada de este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un proyecto de resolución que dice para respaldar las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. ¿Qué significa esto, legislador? Bueno, Fabricio, primero es una necesidad urgente del país. La decisión y la posición del presidente Noboa ha sido firme en ese sentido y la Asamblea ha demorado los trámites, lamentablemente, de temas y materias que importan al país, en este caso, la seguridad interior del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se pide? ¿Y qué es lo que se ruega a la Asamblea Nacional? Que ya no demore el proyecto, la propuesta para poder contar con el apoyo tecnológico y el apoyo militar de los países que tienen evidentemente mucha mayor capacidad en tecnología y experiencia. Por otro lado, no es desconocido, y todo el país lo sabe, que en medio de el manejo que han tenido durante los últimos años en este país las mafias, que sabemos que se esconden y que entran por la tronera en cualquier lado, es evidentemente que ni la policía ni las Fuerzas Armadas en ciertos espacios también se corrompen. De hecho, aquí mismo en los medios de comunicación hemos visto que en ciertos sitios sí existen esos casos. Por eso es necesario que la contrainteligencia internacional esté en el país. Es decir, que desde los organismos internacionales, las fuerzas especiales internacionales y la tecnología internacional podamos detectar casos de corrupción incluso a esos niveles. Entonces, la decisión del presidente Noboa es firme en ese sentido y por eso el colega Ferdinand Álvarez pide, y con justa razón, un cambio del orden del día, que es de los que sí valen la pena, porque no puede dormir el sueño de los justos este tipo de materias cuando estamos tratando otros temas muchas veces hasta intrascendentes dentro de la Asamblea Nacional, que a la ciudadanía realmente no le interesan y al país no le ayudan absolutamente nada. Actualmente ya tenemos colaboración, digamos, en materia de seguridad en algunos casos, sobre todo también en tecnología con Estados Unidos. ¿Ustedes creen entonces que no es suficiente y que se necesitan entonces tropas extranjeras que ingresen al Ecuador? Por supuesto que sí. Yo creo que mientras más apoyo tengamos de los países que cuentan con la experiencia y la tecnología y sobre todo sabiendo cuál es la situación del país una vez que se abrieron nuestras fronteras de par en par y lo que está pasando, porque realmente cuando hablamos de mafias tenemos que estar conscientes de que éstas se infiltran en todo lado, desde el aparataje político, no podemos olvidarnos de eso, hasta lo administrativo, porque esas son las formas en cómo la mafia entra a los estados. Mire el caso de México, Colombia, etcétera, para que Ecuador pueda sanear y evitar que aquello ocurra. Una de las medidas es esa. No digo que esa sea la panacea y con eso se vaya a acabar todo, no, pero es una de las medidas en las que el Ecuador tiene que salir adelante en medio de esta batalla contra la criminalidad. La capacidad de controlar, digamos, este tipo de cosas de un Estado se podría incluso denominar Estado fallido. ¿Cree usted entonces que Ecuador es un Estado fallido que necesita tal vez otras competencias, otros gobiernos, digamos, otros países para colaborar De ninguna manera. en esta parte, en el área de seguridad sobre todo? No, de ninguna manera. Yo creo que el Ecuador hace su esfuerzo. De hecho, en materia de inversiones, este rato, el día de ayer acabo de conocer incluso los nuevos patrulleros, los nuevos insumos que están teniendo la Policía Nacional. Está por concluir una de las cárceles más seguras del país para poder sacar a un poco de sinvergüenzas que están en algunos de nuestros cantones, en las cárceles antiguas, donde podías guardar hasta en el piso las cosas. En estas cárceles ya no puedes. Son medidas, son ciertos pasos que hay que ir dando. Ahora, para recomponerse necesitamos el apoyo político
Aquí ya no es un tema, un tema únicamente de movimientos o más, no, no es un tema de país. Aquí ya tienes que dejar de lado ideologías, tienes que dejar de lado absolutamente todo para concentrarnos en seguridad. Y otra cosa en la que tiene que trabajar, evidentemente, el gobierno es precisamente en el eje social. Y esto es lo que está pasando ahora justamente con el pago de deudas históricas y por supuesto con la inversión que se está haciendo este rato dentro de lo que tiene que ver con educación y deporte, que a mí me parece espectacular. Pero antes tenemos que dar batalla a los criminales y una de esas importantes medidas es precisamente esta. Justamente con base en esto, y le agradezco a mi colega Néstor Aguilera que está en sintonía y me comparte una publicación del periódico The New York Times. Es una publicación de hace casi un año, el 25 de junio del 2024. Policías extranjeros llegan a Haití para combatir a las bandas criminales. La primera avanzada de fuerza internacional compuesta por 2.500 agentes llegó a la nación caribeña para restablecer el orden, pero los críticos temen que el plan fracase. Esto, como digo, publicó el The New York Times el año pasado. Yo le pregunto a usted si es similar a lo que se hizo en Haití, citando este ejemplo de que policías extranjeras llegan a otro país. En este caso, se pretende que lleguen al Ecuador para combatir a las bandas criminales, del legislador. A ver, todo apoyo internacional tiene que tener las limitantes que el Estado receptor ponga dentro de las reglas, obviamente, de la lucha contra las bandas criminales, ¿no? Y eso ya es parte de los acuerdos bilaterales que existan y que se hagan con esos países. Puede ser Norteamérica, como pueden ser países europeos. En ambos hemisferios tenemos tecnología y tenemos experiencia que hemos visto todos, además están a la vista y usted puede encontrar este rato mismo la tecnología que existe en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, contra la criminalidad. Y yo creo que es importantísimo, no necesariamente tener a policía en las calles internacional, no. Yo creo que lo más importante de todo es el tema de contrainteligencia. La inteligencia del país tiene que dar un paso más adelante, porque tenemos que conocer en qué estamentos, incluso a esos niveles que les decía al inicio, están enquistados los grupos narcocriminales. Y para eso es importante esta cooperación y la tecnología que tienen estos países. Lamentablemente en nuestra región, en Latinoamérica, no existe eso. De lo contrario, le pedirías ayuda acá al lado al Perú, pues. Pero no tenemos esa tecnología en la región latinoamericana. Eso existe precisamente en otros países que, evidentemente, si vemos los índices y además cómo operan contra estos grupos, pues está a la vista, querido Fabricio. Ahora, se entiende que se requiere cooperación y eso, digamos, no sería el primer gobierno ni el último gobierno que solicita cooperación internacional, que eso es muy normal entre los países. Ahí yo quiero pedir una aclaración. A ver, ¿se está pidiendo cooperación o se está pidiendo que policías de otros países lleguen acá a patrullar las calles y a combatir el crimen organizado? Yo creo que es importante entender cuál es la naturaleza de lo que ustedes están planteando al pleno de la Asamblea Nacional, asambleísta Castro. Así es, mi querido Fabricio, y siempre ha sido el ámbito de la cooperación. Bien hace usted en establecer esa aclaración, porque muchas veces el ciudadano que nos está escuchando puede entender al contrario y entender que el día de mañana vas a tener a un montón de policías de otros países haciendo control en las calles y eso no es precisamente lo que se necesita aquí. Aquí lo que se necesita es tecnología y cooperación internacional precisamente para que con base a esa experiencia, al personal técnico y capacitado que tiene para poder luchar contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas, contra los temas de infiltración en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, de grupos GDOs o terroristas, eso es lo que se necesita. Y precisamente eso es parte de la cooperación internacional, que bien hace, a lo mejor de esa manera nos comprende mejor la gente que nos está escuchando en este momento, pero es clave para el país. La Asamblea no puede perder el tiempo en pavadas. Permítame que utilice el término, pero usted puede ver en la Asamblea que muchas veces se convoca para celebrar el Día de la Carne, cuando lo importante es tratar esto. Y le pongo, si quiere usted, otras materias más. ¿Por qué está durmiendo el sueño de los justos? Este mismo instante, Fabricio, la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Mientras usted y yo estamos conversando en este momento, por ahí algún juez o pseudo juez está liberando vía habeas corpus, vía acciones de protección, vía medidas cautelares a algún criminal que probablemente ayer mismo fue detenido por la policía. Y eso es el pan de cada día. La reforma está lista, ya está para segundo debate. Solo tienen que convocarla y mañana mismo se podría aprobar. ¿Por qué no convocan a eso? A eso voy, mi querido Fabricio. Hay una agenda
para causar este ecosistema del caos en donde a ciertas personas les encanta convivir porque es el único ambiente que necesitan para supervivir y sobrevivir políticamente, y hay que decirlo frontalmente. Sobre eso, asambleísta, usted se ha referido, y nuevamente quiero reiterarle esa pregunta, sobre tropas de extranjeras. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué deberíamos entender por tropas de extranjeras que ingresen al Ecuador entonces? Es un mando precisamente militar, policial, que operaría dentro de este círculo de cooperación que se forma aquí, pero al referirme a eso, me refiero al mando, a un alto mando, no me refiero al policía de a pie, ni mucho menos, no, me refiero a gente que sabe cómo hacer estrategia, táctica, logística y utilizar la tecnología de punta que nosotros no tenemos. Si es que el Ecuador no da un paso hacia eso, si es que seguimos deteniendo las iniciativas que tienen que ver contra una lucha frontal contra la criminalidad, lamentablemente este país no va a salir adelante. Y claro, la Asamblea en ese sentido se ha convertido en una piedra en el zapato porque no deja avanzar. Y el ciudadano de a pie, usted le pregunta este instante, si es que es lo adecuado que aquello ocurra, le va a decir que sí, en su gran mayoría, no puedo decir que todos, pero la mayoría del país se ha pronunciado y ha dicho en ese sentido que el país necesita, que el Ecuador necesita ese tipo de cooperación internacional. Así que esperemos, yo tengo confianza, digo, soy de las personas que nunca pierde la fe, pero esperemos que la Asamblea vaya dando un giro y en lugar de traer temas intrascendentes y entrar en esta pelea y la bronca que el ciudadano está cansado de ver todos los días, traigamos este tipo de normativa que son necesarias y este tipo de decisiones que son urgentes para el país. De alguna manera, asambleísta Adrián Castro, más allá de la explicación que usted nos está generando esta mañana sobre la naturaleza de este proyecto de resolución que vamos a ver si se incluye en el orden del día de la jornada de este miércoles, ¿no termina siendo un reconocimiento implícito de que finalmente el Estado ecuatoriano ha fracasado en el combate al crimen organizado? Es decir, policía, Fuerzas Armadas, aparato de justicia, etcétera. El Estado como tal ha fracasado y no ha sido eficiente en el combate al crimen organizado. Todo lo contrario, pues mi querido Fabricio, si el Estado ecuatoriano se cruzara de brazos viendo que todo pasa todos los días y no hiciera nada, ahí estaría de acuerdo con lo que usted dice. Pero en este caso el Estado no solamente que ha declarado estados de excepción, no solamente que este rato están militares en las calles, no solamente que están construyéndose las nuevas cárceles, no solamente que se ha invertido en una dotación y capacitación para nuevos policías en el Ecuador, no solo eso, sino además está proponiendo medidas tan fuertes como esta que se deben aprobar. En este caso hablamos de que el Estado está haciendo todo el esfuerzo. El problema es que necesita de la unidad de los ecuatorianos y sobre todo de ciertos políticos o politiqueros que este rato están pensando únicamente en su campaña. Y eso es lo que está ocurriendo. De lo contrario, claro, si el Estado se cruzaría de brazos, si no existieran estados de excepción, si no pediría el apoyo internacional, si no estaría remitiendo estos proyectos de reforma parcial a la Constitución, ahí le diría, perfecto, el Estado no ha hecho nada. Pero cuando se está dando pelea todos los días, mi querido Fabricio, no podemos negar, porque es indiscutible además, de que el gobierno hace todos sus esfuerzos para darle batalla a la narcocriminalidad en el país. Pero, por ejemplo, hay algo, perdón, André, solamente para complementar lo que estaba diciendo, hay algo que me llama la atención, porque, a ver, yo ¿por qué le menciono el tema del fracaso y usted me da su respuesta? Pero, por ejemplo, hay una nota que publica el portal Primicias el día de hoy, que sí es llamativa. Dice: el Ministerio del Interior registró su nivel más bajo de contratación en 2024. Adquirió $3 millones en bienes y servicios. O sea, si yo digo, ¿no? Y hablo desde tal vez mi ignorancia, pero aplicando algo de sentido común. Si estamos en una situación de grave crisis interna, declarado el estado de conflicto armado interno, sucesivos estados de excepción, presencias de grupos delincuenciales, las bandas, los policías, los militares que están en las calles, yo me imagino que debió haber tenido una gran ejecución presupuestaria el Ministerio del Interior, pero resulta que acá esta nota, que cito la fuente, el portal Primicias, da cuenta de un bajo nivel de contratación el año pasado. ¿De qué estamos hablando, legislador? Bueno, es que no solamente la contratación se hace a través del portal, acuérdese que hay alianzas público-privadas que se hacen y que la Asamblea Nacional aprobó incluso el año anterior, te recordará, Fabricio, el tema de las donaciones desde el sector privado hacia la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que incluso tienen deducciones dentro del factor tributario. Eso por un lado. Y segundo, no solo la inversión en armas.
No es solo la inversión en tanquetas, no es solo la inversión en chalecos antibalas. Recuerde usted que desde el año 2015 la policía no tenía chalecos, vaya a ver este rato. No solamente hay la inversión, usted tiene que recordar también, Fabricio, lo que se está invirtiendo con toda nuestra plata en el eje social, porque aquí se han pagado deudas históricas que también tienen que ver con la situación de la delincuencia y la criminalidad en el país. Porque, claro, si usted tiene familias en donde los hijos están más cerca o se favorecen económicamente de los grupos narcodelincuenciales cuando ven que sus padres no tienen trabajo y ellos mismos no tienen trabajo, pues estamos fregados. Entonces ahí están pagados, primero, más de 2.500 millones de dólares al propio IES. Acuérdense que en el 2017 le sacaron casi 3.000 millones de dólares. Pero además de aquello, las deudas que no se pagaban en 14 años a los jubilados, las deudas a los maestros comunitarios, esos son papás también, ¿no? Recordemos que son sostenes de hogar y también ese dinero sirve para educación, sirve para deporte y lo demás que necesitan las familias ecuatorianas. En el eje social se ha hecho una inversión brutal. Entonces no solamente hay que tomar el factor del portal comunicacional que usted acaba de leer, sino hay que también tomar el factor en inversión social que está haciendo el país. Porque si bien es cierto, por una mano una mano tiene que ser muy severa y muy dura contra los criminales, mano fuerte como no puede ser de otro modo. Del otro lado tienes que empezar a construir una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, en donde padres e hijos tengan oportunidades de salir adelante económicamente para no caer en la tentación y en la provocación de las mafias en ciertas partes del territorio ecuatoriano. Sobre eso iba mi próxima pregunta, asambleísta. ¿Qué proponer entonces para reconstruir el tejido social, para la presencia del Estado en zonas en donde ahora mismo hay ausencia? Conversábamos el día de ayer con una experta en el tema y nos decía, claro, estar en esta guerra, digamos, implican muchísimos recursos de la guerra que no vamos tal vez a poder contrastar, digamos, con lo que tiene la logística del crimen organizado. Ayer el presidente Noboa decía 30.000 millones de dólares. Hay muchos expertos que dicen que incluso esa cifra no saben de dónde se la saca, pero digamos que en ese contexto, ¿qué hacer sobre el tejido social y qué hacer también para, si pensando en esta guerra, que es lo como se le ha denominado de parte del gobierno, también reconocer, digamos, o tratar de prevenir excesos, como por ejemplo lo que hemos visto de los militares que ha habido no solo con el caso de las Malvinas, sino con otros casos? ¿Cómo hacer, digamos, de estas dos o reconocer estas dos partes que también son importantes? Bueno, de hecho, y en el segundo caso hay que reprochar desde todo punto de vista, porque todo exceso en este país y en cualquier otro país que respete la democracia, que respete los derechos humanos, tiene que ser debidamente sancionado, como efectivamente se lo está mirando. Ahora, muchos no tienen que confundir, y en ciertos casos, digo, de los politiqueros al menos, nunca confundir el silencio con el respeto, porque a unos les encanta revictimizar, meterle el micrófono a la cara de la víctima, eso les encanta hacer, y eso no se debe hacer en el país. Por otro lado, lo que usted decía, el Ecuador tiene que dar un paso importante en materia económica, y para ello, lo que ocurrió el otro año en un sistema de estabilización, en un régimen de estabilización estatal, es lo que se va a traducir ya en obras de esta vez. Le voy a hablar de mi provincia. Santiago y Cardenillo eran dos obras, y no solamente Azuay, sino Morona Santiago. Las dos obras más grandes que ha tenido este país desde el año 2012 y que no se han hecho en materia hidroeléctrica. Este rato están ya en el catálogo de la inversión pública y privada. Si usted puede revisar este instante mismo en su computadora, los va a encontrar ahí, y significa que ya pueden entrar este rato los inversores a hacer manifestaciones de interés. Pero no solamente es eso, es el hecho de que este instante, con el dinero que ya tiene el país, empezamos a ver, o vamos a ver este año, obra pública. Y la obra pública es la mayor fuente de empleo en el país. La construcción es la mayor fuente de empleo. Claro, el país del año anterior no tenía un peso partido por la mitad, pero dadas las políticas económicas y la recuperación que tiene el Ecuador, y ahí entiende uno por qué están lamiéndose algunos, claro, por llegar, porque algunos llegan con malas intenciones al poder, pero en este caso el gobierno nacional y el presidente Noboa ha enfocado el año 2025 y 2026 precisamente a la inversión en obra pública. Y eso es lo que va a repotenciar no solamente a familias, sino además al propio país en el sentido del crecimiento económico. Y sobre presencia del Estado en estas zonas en donde ahora mismo hay ausencia. No, eso es urgente, pues. De hecho, ¿qué propuestas hay, digamos, para discutirlas también dentro del legislativo? De hecho, se tiene que priorizar mucho. Por ejemplo, en la zona austral,
Fabricio y Andrea, que han revisado los portales investigativos, sobre todo, han de haber visto que en la zona del Austro y sobre todo en la parte baja, en la SOA, están asentados grupos narcocriminales que hacen de la minería ilegal un negocio para la compra de armas y para la dotación de armas a los grupos criminales del país. Ese es un punto clave. Les cuento una experiencia. En el Zig-Zig, donde se está haciendo la explotación más terrible de minería ilegal en mi provincia, en el Azuay, nunca hubo un solo, mire, escúcheme esto, ni un solo operativo contra los campamentos ilegales. En menos de 2 meses se han hecho 46 detonaciones, 46 destrucciones de bocaminas, de campamentos mineros. No se imaginan ustedes la descontaminación de lo que ocurrió en el río Santa Bárbara, en el Zig-Zig, que era una cosa de locos. Este rato existe, es decir, si hay presencia, lo que pasa es que estos desgraciados, estos narcocriminales lo que hacen es astutamente variar de territorio en territorio. Cuando tú atacas una parte del territorio van a otra. Del Zig-Zig pasan a Ponce Enríquez. De Ponce Enríquez pues van a Machala, a Portobelo. Y así por el estilo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando la ola de criminalidad, la mayoría era en Manabí, después bajaron, después fue a Esmeraldas y después fue al Oro y ahora están asentados en la parte baja. Claro. Ese es el modo de operar de ellos, ¿no? Asambleísta Adrián Castro, acá por ejemplo está en sintonía la asambleísta Gisela Garzón. Ella en cambio dice, y le traslado el comentario que hace Gisela a usted, hay al menos 3 instrumentos de cooperación internacional desde la época del presidente Lenín Moreno. En el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución, que al momento se está analizando en la Asamblea Nacional, dijeron que necesitaban eso para permitir cooperación internacional y ahora resulta que ya no lo necesitan. El acuerdo de las partes firmado con Estados Unidos da carta abierta para presencia militar extranjera, uso de espectro radioeléctrico, importaciones sin aranceles, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre este señalamiento que hace Gisela Garzón? Primero que se hagan cargo porque a Lenín Moreno le puso la Revolución Ciudadana ahí. Primerito háganse cargo de eso. Lenín Moreno entró por la Revolución Ciudadana. Ese gobierno, no me voy a pronunciar de tantas sinvergüencerías que pasaron ahí, pero no vamos a hablar de instrumentos internacionales, entre comillas. Pero verá que para algunos es el mejor gobierno de la historia, ¿no? El gobierno del presidente Moreno. Para algunos, en mi caso particular, pues no comparto eso, pero la Revolución Ciudadana puso a Lenín Moreno ahí y ellos tienen que hacerse cargo de ese gobierno, como tienen que hacerse cargo de todo lo que ha ocurrido posteriormente. De hecho, de los propios autogoles que pasaron en ese gobierno. Háganse cargo, así tiene que ser, háganse responsables. Ustedes pusieron ese candidato. Y luego, no hay que comparar lo que pasó en el pasado, hay que aprender de los errores del pasado para retocarlos o adaptarlos ahora a nuestra realidad. En este caso estamos hablando de que el país está atravesando por una situación crítica y aquí a la colega que acaba de mandar el mensaje, como a todos los que están en distintas bancadas, es sáquense la camiseta política. Pónganse la camiseta del país. Si necesitamos sentarnos en una mesa, no para insultarnos o agredirnos, sino para construir una mejor propuesta, acá estamos. Si somos gente decente, gente honesta, gente que proviene de hogares sanitos, pues no venimos de la narcopolítica, no venimos de grupos criminales. Sentémonos en una mesa, demostrémosle al país que la Asamblea sirve para algo. Yo me ratifico. Si deberíamos ser mucho menos ahí, mi querido Fabricio, muchos menos asambleístas, y sabe perfectamente la colega quiénes somos los que participamos ahí. Habremos 20 y somos 137, ahora vamos a ser 151, ya no hay ni espacio. Así le digo, Fabricio, le digo con mucho despecho, porque si la Asamblea se entrampa en esta pelea y en esta discusión absurda, lo único que le está causando es gobierno que no sea afín o no les guste, le van a hacer la vida imposible, así de simple. Más bien caminemos hacia adelante y propositivamente les digo, el Ecuador tiene que salir pero con unidad y con sabiduría. Asambleísta, antes de terminar, solo quisiera concluir con una pregunta sobre el tema de la posibilidad del juicio político a Giancarlo Lofredo, el ministro de Defensa. ¿Cómo va a actuar, digamos, ADN, bloque de ADN ahí? Bueno, pondrán, ahora ustedes van a ver, y no me extrañaría que algunos procesos que están antes, por ejemplo, contra la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se archiven para dar paso a otros más rápido, en campaña. Si no estuviésemos en campaña, eso decurre nomás un tiempo, van nomás haciendo suavito, despacito. Pero ¿cómo se pronunciarán ustedes respecto de ese caso? Revisar las pruebas, porque no puedes estar en un juicio, tienes que revisar absolutamente todo. Acuérdense que en los anteriores procesos hemos sido absoluta y categóricamente firmes cuando se ha tratado de cualquier persona. No nos olvidemos qué bancadas fueron las que se les salvaron
a funcionarios que aquí mismo, yo siempre escucho la radio, además soy un gran seguidor de ustedes, y aquí mismo en su momento se hacía una crítica de un funcionario del pasado gobierno de Lasso, que tenía incluso glosas por la Contraloría, sanciones de la Contraloría General del Estado, prohibición de ser funcionario público, y le salvaron del juicio político. Si a Wilman Terán, alias el Diablo, el padre de la impunidad y de la corrupción en la justicia en este país, solo le faltaba que les hagan los cachos a ese señor, porque era exactamente como uno se imagina a Satanás en esta tierra. A ese señor le salvaron del juicio político. Entonces, hay que ponerse del lado correcto, y creo que estoy este rato en el adecuado, no me queda la menor duda, y esperemos de que con pruebas se pueda analizar cada juicio político, pero sobre todo que no se actúe con visión electorera, porque cuando actúas visceralmente con el hígado, con el estómago en estas épocas, es gravísimo por el país. Asambleísta Castro, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias, querido Fabricio, un saludo a la distancia. Igual, Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Adrián Castro, asambleísta virtualmente reelecto de la bancada de ADN, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.